El tema de esta sesión de domingo es las 6 razones para casarse. Y es un ejemplo que vamos a usar para mostrar cuán común es el instinto de rebaño. Entonces, en la sesión anterior hablamos sobre la importancia de usar el intelecto, de no permitir que los deseos de nuestra mente, de no permitir ni siquiera la intuición. Si recuerdan la última parte de la sesión anterior, incluso hablamos sobre la intuición, el instinto visceral. Todo esto pertenece a la mente. Y aunque hay cierta relevancia, hay algunos aspectos de la mente que son importantes. Cuando se trata de tomar decisiones, nuestro intelecto siempre debe estar claro. Ahora, ¿qué es este instinto de rebaño? También entra dentro de la mente. Así que si vemos nuestro diagrama sobre el cuerpo, la mente y el intelecto, y eso es lo que estamos haciendo en estas sesiones, estamos conociéndonos mejor a nosotros mismos. Estamos conociendo la anatomía de nuestro pensamiento. Y si entendemos cómo funciona nuestra mente y nuestro intelecto, podemos aprovechar y optimizar mejor ambos recursos. Ahora, si miras el lado de la mente, esto es lo que discutimos la semana pasada, y vamos a continuar nuestro estudio detallado para tratar de entender cómo funciona la mente. Así que vimos que cuando la mente está consumida por un deseo fuerte, secuestra nuestra personalidad. E incluso si intentamos usar el intelecto para razonar y analizar, razona dentro de un círculo. La mente toma el intelecto como rehén y le dice, más te vale llegar a este resultado. Dame razones para justificar y respaldar lo que quiero hacer. Así que no estamos pensando con claridad, no estamos pensando con libertad. Pero también están las emociones que hacen esto. La intuición. Aunque hay cierto conocimiento y experiencia detrás de la intuición, no podemos actuar únicamente basándonos en la intuición, porque el contexto puede ser diferente. ¿Y el tema de hoy? ¿El instinto de manada? ¿Qué es el instinto de manada? ¿Alguien sabe? ¿Cómo lo definirían? Seguir a los demás sin pensarlo. Bien, ¿seguir a los demás sin pensarlo? Sí. ¿Qué más? ¿Buscar seguridad en el número de personas? Buscar seguridad en el número de personas, así que vamos a profundizar en eso. Entonces, normalmente, cuando hablamos de la manada, nos referimos a animales. Nos referimos a un grupo de animales. Y los animales tienen este instinto de seguir a otros, pero los seres humanos no estamos libres de este instinto. Y así como tenemos ciertos instintos para la supervivencia de la especie, por ejemplo, el impulso de procrear es un instinto que existe para asegurar que la especie continúe. Ahora, muchos de estos instintos que tenemos con la evolución, revaluamos y vemos, ¿es necesario simplemente dejarnos llevar por el instinto? Entonces, si tomas el instinto de tener hijos, el instinto de tener muchos, muchos, muchos hijos, sí, el instinto está ahí, pero con evaluación, con el avance del intelecto, podemos ver, ¿esto es práctico? Ya somos 8 millones de seres humanos. ¿Y esta sola especie está causando tanto caos al resto del mundo? ¿Puede el planeta soportar más seres humanos? ¿Realmente necesitamos seguir el ritmo del impulso de procreación? Y ahí es donde hemos llegado a evaluar que uno puede tener el aspecto de disfrute sin necesariamente aumentar la población. Ahora, de manera similar con el instinto de manada, ¿por qué existe? Y esto está tanto biológicamente programado en nosotros como también emocionalmente. Y la idea de esto es, en tiempos antiguos, estar en grupo resultaba completamente indispensable para sobrevivir y prosperar. Si estás solo, enfrentarte a los elementos, a otros animales, todo tipo de condiciones climáticas, era difícil. Así que estar solo significaba una muerte segura. Por eso estamos programados para ser animales sociales.
y en ese grupo estaba nuestra seguridad. Pero luego eso también se volvió emocional, se volvió aprobación. Lo opuesto a eso es, si nos separáramos de la manada, ¿una persona podría sobrevivir? Si un venado se separara de la manada, tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir, incluso una cría de elefante para el caso. Así que esto se ha incorporado como un instinto de supervivencia. Ahora, lo que tenemos que analizar es si eso sigue siendo necesario hoy en día y qué significa seguir a la manada todavía, porque este es un factor tan poderoso. Eso está moviendo nuestras decisiones, moviendo nuestras creencias, y gran parte del instinto de manada ni siquiera lo notamos. Bertrand Russell dice que pocos están dispuestos a enfrentar la desaprobación de sus semejantes. Así que dar ese paso atrás, y Bertrand Russell lo expresa de una manera tan hermosa, él dice, para dar ese paso atrás, ¿estás dispuesto a soportar la desaprobación de los demás? Porque escapar de la manada es aceptar el aislamiento. Así que, como seres humanos, si estamos desafiando la eficacia del instinto de manada, la relevancia que tiene en nuestras vidas personales y lo que queremos lograr, ¿estamos listos para el posible aislamiento que viene con no estar de acuerdo con nuestros pares? Sé que hay otro aspecto, más a nivel emocional, cuando no compartimos las opiniones de nuestros pares, cuando no hacemos lo que hacen los demás. ¿Cuál es la emoción ahí? Me siento rechazado. Me siento rechazado. ¿Sí? Soledad, Rechazo, abandono. ser marginado. De acuerdo, nos sentimos marginados, no deseados. Como saben, esto se ve reflejado en muchísimos aspectos. Lo vemos en los círculos sociales, lo vemos en el mercado de valores, lo vemos en las noticias y la información. Existe el FOMO, el miedo a perderse algo. Si todos los demás lo están haciendo y yo no, ¿me estoy perdiendo de algo? Aunque ya hayamos pasado por esa experiencia, conocemos sus límites, sabemos lo positivo y lo negativo. Solo por el hecho de que todos van, que nuestro grupo de amigos va, realmente no quieres ir. Pero el pensamiento de perderse algo, el miedo a perderse algo. Ahora bien, ¿qué se requiere? En tu caso, en lugar de tener FOMO, tienes YOMO. ¿Sabes lo que es HOMO? Alegría de Desaparecido. afuera, el placer de perdérselo. ¿Qué necesitas para alegrarte de perderte algo? ¿Qué se requiere? Autosuficiencia. Autosuficiencia. Excelente. ¿Qué otra cosa? Convicción Convicción. en lo que has decidido. Necesitamos convicción en lo que estamos haciendo, pero también necesitamos esa autosuficiencia o autosustentabilidad. Así que si tienes independencia, si tienes fuerza de independencia, no necesitas al rebaño, no necesitas al grupo. Es así de simple. Y por eso vemos animales que muestran este tipo de fuerza. El tigre no necesita manadas con él. No necesita una manada. Es solitario debido a su fuerza. Pero también está el águila. El águila no se ve al águila volando en bandadas. ¿Por qué? Debido a su fuerza. Y debido a su fortaleza y autosuficiencia, no lo necesita. Pero analicemos. ¿Es positivo el instinto gregario? ¿Es negativo el instinto gregario? Entonces, ¿qué consecuencias podría tener seguir a la multitud? En pocas palabras, lo que le pase al rebaño te pasará a ti. Así que si sigues a donde va el rebaño, ese será tu destino. ¿Por qué hemos renunciado a nuestro pensamiento independiente?
Entonces, si decidimos, y en realidad no es una decisión, porque nos estamos dejando influenciar. Una opción es si eliges conscientemente. Así que si eliges conscientemente seguir a otros, lo estás pensando. Estás usando el intelecto, analizas, razonas, juzgas y decides. Y dices, sí, esto es una buena idea. Puede que la gente lo haya pensado, puede que no lo hayan pensado, pero para mí tiene sentido. Así que no se trata de ser un rebelde o de no seguir lo que hacen los demás. La cuestión es, ¿estás entregando tu forma de pensar a otros o estás analizando de manera independiente? Y podrías estar de acuerdo. Podrías no estar de acuerdo, podrías seguir, podrías no seguir, pero es algo que tu intelecto evalúa individualmente. Sin la presión de inclinarse ante los demás, sin la presión de buscar aprobación, de querer complacer a otros. Y para ser lo suficientemente fuerte como para no ceder ante esas emociones, se necesita entender lo peligroso que puede ser el instinto de manada. Podemos observar en el reino animal, por ejemplo, la gran migración anual de los nus en África. Así que quienes son de Kenia es muy probable que hayan tenido la oportunidad de presenciarlo. Más de 1 millón de ñus cruzando el Sáhara. Y Gita Paresh, si lo has visto. Entonces tienes toda esa enorme masa de cuerpos moviéndose por el desierto y llegan a un río. Pero el problema es que hay cientos de miles de estos ñus moviéndose. Y los que van al frente llegan a un río que no es lo suficientemente bajo como para cruzarlo. Y aún así, ves esos primeros momentos. Ellos entran y son arrastrados por el río. La tragedia es que siguen siguiendo a los demás y siguen siendo arrastrados por el río. Eso toma un tiempo. No estoy seguro de cuántos ñus son arrastrados antes de que se detengan. De manera similar, el autor del libro La caída del intelecto humano cita un ejemplo que en realidad ha ocurrido varias veces. Uno de esos casos fue en 2005. ¿Te puedes imaginar la edad? Paz pastoral, situada en un acantilado, ovejas pastando. Condiciones hermosas y una oveja resbala, se cae del acantilado. Posteriormente, 500 ovejas siguieron una tras otra, saltando, simplemente brincando, lanzándose a la muerte. 500 ovejas saltaron. Algunas se salvaron. ¿Sabes por qué se salvaron? Por los cuerpos blandos, debajo de ellas. Pero esa es la idea. Si entregamos nuestro pensamiento al rebaño, esto es lo que podemos esperar. Así que si tú eres estadounidense y sigues un enfoque estadounidense para las relaciones, yo primero, amor propio, no el gran yo, sino el yo pequeño. Todo se trata de mí. ¿Estás cuidando de Mu? Y si sigues eso en las relaciones, ¿qué puedes esperar? Puedes esperar lo que está experimentando el rebaño, que es que 55% de tasa de divorcio. Así que cualquiera que sea la consecuencia de seguir esa línea en particular, eso es lo que puedes esperar de tu vida. Hay un 55% de probabilidad de que si sigues esa línea en las relaciones, termines divorciado. De manera similar, en algunas culturas, hay una tasa muy alta de obesidad por su estilo de vida, por la forma en que comen. Así que si tú sigues ese estilo de vida sin cuestionarlo, solo porque es cultural, solo porque creciste en eso, puedes esperar ser obeso. Vas a enfrentar la consecuencia del rebaño. Pero, ¿alguien puede pensar en algún aspecto positivo del instinto de rebaño? ¿Algún aspecto positivo? Nunca lo asociamos con algo positivo. Pero sí puede serlo.
Si te rodeas de buenas personas, personas que piensan bien, eso también puede influir en ti. Sí, Puede, exactamente. Como en los maratones. Puede ser como los maratones, ya sabes, cuando todos corren en equipo. ¿Sería posible eso? ¿De acuerdo? O cuando en el trabajo en equipo hay muchas ideas. Así puedes avanzar, tener diferentes creatividades, innovaciones. Sí, claro. Hay aspectos positivos en el sentido de que no necesariamente tenemos que repensar todo. Y como mencionó Paresh antes, hay seguridad en los números. Así que ahí hay algo positivo. También hay algo de consuelo en el sufrimiento. Hay tanta gente invirtiendo algo. Si la inversión falla, todos perdemos. Así que hay algo de consuelo en el sufrimiento. Así que hay algunos aspectos positivos del instinto de manada, como que no tenemos que reinventar todo. El segundo aspecto es la gestión de multitudes, el control de multitudes, la gente que se mueve con la multitud. Y si hay un buen director, si hay un buen líder, sí, estás cediendo tu forma de pensar a ese líder. Pero es útil, no tienes que pensar en ello. Muchos líderes preferirían que la gente no pensara. Es mucho más fácil liderar. Pero yo discreparía de eso. Y sí, la mayor parte del mundo no utiliza activamente su intelecto. Y quizá por eso estamos donde estamos. Pero si un líder, al presentar la información, el razonamiento detrás de sus políticas, sus decisiones, sus ideas, y puede convencer a la gente de por qué hace lo que hace, obtendrá una cooperación mucho mejor que con una mentalidad de masa ciega. Hay un ejemplo de eso. Un texto que estudiamos se llama La oración de Marco Antonio, de la obra Julio César de William Shakespeare. Y en esa historia, un grupo se reúne y asesinan al jefe del ejército, muy popular, el comandante, quien estaba a punto de convertirse en emperador. Julio César y liderados por Bruto, quien era cercano a Julio César, los conspiradores se juntan, invitan a Julio César al Senado y lo asesinan, lo apuñalan. Pero lo hacen en ausencia de su amigo Marco Antonio. Y naturalmente la multitud, porque Julio César era el favorito, era amado por todos, Bruto sale y da un discurso apasionado, donde lo presenta como que este asesinato de Julio César fue por el país, fue por Roma. Y su famosa frase no es que amara menos a César, sino que amaba más a Roma. Y toda la multitud dice, ¡qué hombre! Renunció a su amistad con César, por nosotros. Y Marco Antonio actúa con mucho cuidado. Y le pide permiso a Bruto y a los conspiradores para hablar en el funeral de César, para decir unas palabras sobre su amigo. Y el error que comete Bruto es que le permite a Marco Antonio tener una audiencia con la multitud, y Marco Antonio, hábilmente, y lo estudiamos como un ejemplo de gran objetividad, porque ¿te imaginas que tu mejor amigo acaba de ser asesinado? ¿Asesinado? Las emociones que estás sintiendo, dejar esas emociones a un lado y entender a la audiencia que tienes enfrente y cómo objetar de manera efectiva. Usar la emoción de la audiencia y la tuya propia para aprovechar esa emoción y mover a la multitud en otra dirección. Y al final de la oratoria de Marco Antonio, él logra que la multitud, que antes alababa a Bruto y llamaba ambicioso a Julio César, cambie y empieza a llamar a Bruto traidor que asesinó a su héroe, Julio César. Ahora, este es el problema con la mentalidad de masa del rebaño, porque no se basa en la razón ni en fundamentos. Puedes manipular al grupo con muchísima facilidad. Y eso es muy peligroso. Y por eso, en una era de redes sociales tan poderosas, si tienes suficiente influencia mediática diciendo un mensaje en particular,
Puedes influir en la multitud porque no hay un examen ni verificación independiente. Ahora, podrías decir que si se usa para el bien, puede canalizar a las masas. Pero cuando se trata de nosotros, ¿dónde deberíamos poner nuestras vidas en el juicio de los demás? Y si tenemos nuestro propio intelecto, ¿no es nuestra obligación examinar cuál es la agenda de otra persona? ¿Cuál es la agenda de aquello que elijo seguir? Y más bien elegir aquello que se alinea con lo que queremos. Y la diferencia es muy clara, porque si sigues el instinto de la multitud, no estás viviendo tu propia vida. Estás delegando tus decisiones y tu forma de pensar a otros. Así que vas a encontrar tu vida mundana, aburrida, rutinaria, porque no es tu decisión. ¿Y dónde vemos esto? Si lo analizamos, cuando fuimos a la escuela, ¿alguien aquí pensó por qué fue a la escuela? La mamá fue, el hermano fue, el tío fue, la tía fue, el abuelo fue, todos van a la escuela, por eso yo voy a la escuela. Y luego, después de la escuela, el colegio, la universidad. ¿Por qué el colegio, la universidad? Lo mismo. El hermano fue, el tío fue, el abuelo fue, todos van a la escuela, a la universidad, por eso yo voy. Después de eso, no sé cuál es la siguiente procesión. No he seguido exactamente la misma cronología. Trabajar y casarse. Bueno, en ese orden, consigues un trabajo. ¿Por qué necesitas conseguir un trabajo? Y es interesante cuestionarlo. ¿Por qué necesito un trabajo? Todos consiguen un trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir en el ciclo, en esta rueda de hámster, en esta caminadora de la humanidad que nosotros no hemos puesto. Alguien más la puso. No es que esté promoviendo el desempleo, pero hay un grupo de nosotros que ha decidido no tomar un trabajo, freelanceando, haciendo servicios, y no hay nada de malo en tener un trabajo. No hay nada de malo en la universidad, no hay nada de malo en la escuela. Después del trabajo, casarse. ¿Por qué te casas? Todos se casan. Y puedes ver, especialmente en algunos países, cuando una persona se está acercando a los 30, es como si hubiera una fecha de caducidad. Si no me caso antes de los 30, ¿qué va a pasar? Les pregunté, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Seguro, vas a cumplir 31. No va a pasar nada, pero sienten que su valor en el mercado, sienten que su atractivo, su elegibilidad va a disminuir en cuanto entren a los 30. Entonces, ¿qué pasa? Agarran al primer que diga que sí. Y por eso hemos decidido analizar el matrimonio como un ejemplo de instinto de manada. Porque no hay nada de malo en casarse, nada de malo en tener hijos y toda esa línea que hemos explicado que es escuela, universidad, trabajo, matrimonio, hijos, jubilación, achaques y dolores, morir. A lo largo de todo este ciclo por el que pasa la mayoría de la gente en la vida. ¿En algún momento nos hemos cuestionado antes de entrar a la universidad, antes de casarnos? Ahora todos se preguntan después de casarse, ¿por qué me casé? ¿Eres capaz de cuestionarte antes de haber encontrado a alguien, antes de haberte enamorado, antes de haber tenido al hijo? ¿Has hecho el análisis? Así que vamos a tomar el matrimonio como un ejemplo de cómo uno puede seguir a la manada. O uno puede dar un paso atrás y ver si el matrimonio puede tomarse como una decisión intelectual. Matrimonio. Para aquellos de ustedes que ya están casados, está bien. Puede que hayan hecho el análisis, o también puede que no lo hayan hecho.
Pensemos hacia atrás. ¿Cuáles fueron nuestros factores determinantes? ¿Fue la edad? ¿Fue la presión familiar? ¿Fue la presión de los amigos? ¿Fue algo tuyo? Quizás conociste a alguien en la universidad. ¿Seguías yendo a clases y se encontraban en el campus? Hola, hola. ¿Café? ¿Café? ¿Cena? Cena. La cena se convierte en desayuno y el desayuno se convierte en mucho más tiempo juntos. Estamos saliendo y luego sentimos que el siguiente paso es el matrimonio. ¿Cuál es el problema aquí? Porque esta es prácticamente la progresión de la mayoría de las relaciones. ¿Cuál es el problema? En este escenario, al observar los rostros y conocer algunos de sus antecedentes, sé que así es como algunos de ustedes conocieron a sus parejas. ¿Podrías decirme cuáles serían los potenciales inconvenientes? Quizás buscan casarse por las razones equivocadas. Buscar el matrimonio por las razones equivocadas. En lugar de buscar la conciencia del yo. Bueno, estar en una relación, por supuesto, ayuda. Bueno, la razón por la que este es un tema importante es porque el matrimonio es una convención social muy poderosa. Y no lo estamos cuestionando. Y cuando miramos esta idea del matrimonio, no parece estar en una tendencia positiva en el mundo. Encontramos que el número de relaciones problemáticas, la desarmonía entre parejas, la tasa de divorcio, vemos que está en aumento. La gente está luchando por relacionarse entre sí. Y cuando hablamos del matrimonio, es único, porque estás eligiendo a una pareja para toda la vida. Esa es la idea. ¿Por qué tanta desarmonía? ¿Por qué tantas rupturas? Y aún así, no hay un análisis al respecto, o no hay un análisis que lo tome en cuenta. ¿Cuáles son los principios que están causando el deterioro en la relación? Y quizá el punto de partida podría haber sido sobre qué base se decidió la relación. Y si se dedicara más tiempo a averiguar cuáles son las razones para casarse, se podría evitar mucho sufrimiento, dolor de corazón y de cabeza. Así que un aspecto es cuando ya estás dentro. Y sin duda, el Vedanta puede dar muchas pautas, principios y entendimientos sobre los demás y sobre nosotros mismos para que una relación funcione. Pero no necesariamente tenemos que elegir desafíos y tensión y estrés en nuestras vidas. Desde el principio, podemos elegir algo que sea más fácil, que complemente nuestra vida. Pero eso requiere dar un paso atrás de esta prisa por casarse, para girar la mirada y vernos a nosotros mismos. ¿Y cuál sería la pregunta? Preguntar. ¿Te das cuenta? Incluso con nuestros hijos o con los jóvenes, todos tienen muy claro el tipo de persona con la que les gustaría estar. Y tienen una lista. Dicen, la persona tiene que ser guapa. Algunas personas tienen criterios como que debe ser más alto que yo. La persona debe tener buen sentido del humor. La persona debe ser amable. La persona debe cumplir con todo tipo de requisitos sobre cómo debe ser. Como si existiera una panadería que produce parejas ideales.
De alguna manera, puedes personalizar tu pedido, como cuando pides en Starbucks. Ya sabes, un poco de crema extra encima y oscuro, pero no amargo. Es así como se elige una pareja. ¿Cuál debería ser la pregunta que deberíamos hacernos? Porque todos tienen claro con quién quieren casarse. Pero hay una parte que falta. Y lo que hemos hecho al salir con alguien es que entramos en una relación, la vivimos y disfrutamos la compañía de esa persona en particular. Y parece que la siguiente evolución en la relación es el matrimonio, no necesariamente. Hay algo que falta desde el principio. ¿Y qué es eso? Comprenderse a uno mismo es lo más importante. Sí, pero analicemos eso desde una perspectiva un poco más relativa. Entonces, el yo supremo. Sí. ¿Qué es lo que realmente queremos de la relación? Hay una pregunta antes de eso. Objetividad. Bueno. Compatibilidad. Compatibilidad. Bueno. Johan, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a dar? Bueno, eso viene un poco más tarde. La primera pregunta. ¿Estoy preparado para el matrimonio? Adjunto. Apego. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Necesito casarme? ¿De verdad lo necesito? Eso todavía está en lo negativo. La primera pregunta es, ¿qué quiero de la vida? ¿Qué quiero de la vida? ¿Puedes imaginar la vida que quieres? Y si no tienes claro eso, ¿cómo empiezas a agregar cosas que pueden complicar la vida? O que tal vez la hagan más fácil. Pero a menos que tengas claro el tipo de vida que quieres, ¿cómo vas a incluir a otra persona en ella? Así que lo primero es, si estamos pensando objetivamente, no estamos siguiendo el instinto de manada aquí. Estamos tomando distancia y podemos aplicar esta lógica y este razonamiento a cada decisión. Pero el matrimonio es un gran ejemplo porque nadie se está aplicando de verdad. Como máximo nos dejamos llevar por la emoción. Nos enamoramos y entonces no hemos aplicando el pensamiento. Así que ni siquiera se plantea la cuestión de la compatibilidad. Ni siquiera se plantea la cuestión de nada, de lo que realmente quieres. No se plantea la cuestión de lo que quiere la otra persona. Y luego, cuando empiezas a descubrir lo que quieres, ya estás casado. Tus opciones son limitadas. ¿Y qué pasa si quieren cosas diferentes? Errores fundamentales que llevan a diferencias irreconciliables. Quieren cosas diferentes. Pero esto se pudo haber evitado si cada uno, empezando por nosotros mismos, se hubiera hecho la pregunta, ¿qué quiero en la vida? Bien, ahora que sabes lo que quieres en la vida, eso mismo toma su tiempo. Y por eso este tema, el Vedanta, es tan útil recibirlo de joven, porque podemos empezar a pensar en estas preguntas más grandes de la vida. Nos ahorra mucho tiempo, porque nos da claridad. Bien, lo que quiero en la vida. Muy bien, quiero este tipo de estilo de vida. Quiero este tipo de carrera, este tipo de trabajo. ¿Necesito una pareja para este estilo de vida? Esa es la segunda pregunta. Ahora, por instinto de manada, ya lo hemos dado por hecho. Necesitas casarte, pero no nos hemos preguntado, ¿realmente necesito una pareja? ¿A qué necesito una pareja? Esto es igual de importante. ¿Necesito una pareja? Ahora, supón que te dices a ti mismo, no necesito una pareja en este momento. Ahí mismo puedes terminar el análisis sobre el matrimonio. Porque el matrimonio implica tiempo, esfuerzo, relacionarse de una manera positiva, pero también entendiendo los recursos que se invierten en ello.
Ahora, si no necesitas eso, ¿por qué te vas a meter en algo donde tienes que invertir recursos en algo que no necesitas? Esa es toda la idea de la importancia de esto. Supón que dices, sí, necesito una pareja. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La lógica y la claridad en el pensamiento son algo maravilloso porque eliminan las ambigüedades. Deja claro lo que quieres. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí, necesito pareja. Seguridad. Seguridad. Vale, pero ¿cuál es la pregunta? Gustos y disgustos de cada uno de ustedes. Bueno, ¿necesito casarme para tener pareja? Ah, ok. Estamos pensando de forma innovadora. ¿Necesito casarme para tener pareja? Puede que no. Si pensamos en compañero o barra de vida, es sinónimo de matrimonio. ¿Realmente necesitamos el contrato? No es necesario. Pero supongamos que estamos eligiendo a nuestra pareja para toda la vida. ¿Qué necesito de este socio? Excelente. ¿Qué necesito? ¿Para qué necesito una pareja? Y entonces, ¿puedes responder a eso? No. Bueno, ese es el análisis ahora, ¿no? La pregunta es, ¿por qué necesito una pareja? ¿Por qué necesito casarme? Y el autor, en el libro La caída del intelecto humano, detalla 6 razones para considerar por qué una persona podría explorar el matrimonio y lo presenta como una jerarquía de necesidades. Y tú puedes decidir porque algunas de las razones puede que no sean tan fuertes. Algunas de las razones son muy fuertes. Quizás estés libre de todas las razones y en ese caso una persona así no necesitaría casarse. Pero es un estudio fascinante. Y veamos, comparemos. Lo que estaba pensando era en aquellos de ustedes que se casaron hace algunos años. ¿Hace décadas? ¿En qué pensaban? ¿Era algo parecido a esto? Pero también, para quienes están considerando casarse, ¿cuál ha sido su análisis hasta ahora? Y vamos a ver el análisis que viene a continuación. Las 6 razones para casarse son la prole. Prole significa hijos. Quiero mi propio mini yo. Qué maravilloso sería tener pequeñas dedis corriendo por el mundo. Pequeñas esmitas simplemente corriendo por el mundo. Y es esta idea de legado, de pasar algo a la siguiente generación. ¿Quieres que tu nombre siga? ¿Lo deseas? En realidad, es una forma de querer ser inmortal. Se transmite como si a través de ellos pudiéramos vivir. En realidad no tiene mucho sentido, pero esa es la idea. Hijos. Así que el matrimonio sería útil porque necesitas una pareja, no solo para cuidar juntos a los hijos, ser copadres, sino también para tenerlos. Necesitamos una pareja para tener un hijo. Ahora, por supuesto, existen todas las intervenciones modernas donde esto no es necesario. Así que hay personas que eligen ser padres y traer un hijo al mundo por sí mismas. Así que puede que no sea por eso, pero este es un factor importante para considerar el matrimonio. El segundo es interesante. Psicológico. ¿Es posesividad? Tener a mi propia persona, donde puedes decir, esta persona me pertenece. Es una idea tan poderosa. Mi esposa, mi esposo. Y solo el pensarlo entretiene a una persona. Le da a esa persona una emoción tan grande que alguien te pertenezca. Pero el otro lado de esto es, si eliges la posesividad, ¿la otra persona está de acuerdo con ser poseída? ¿La otra persona está de acuerdo con decir que es de tu propiedad? Ahora, si la posesividad es muy fuerte, se vuelve asfixiante. Pero hay personas que también disfrutan el cuidado, la atención que viene con la posesividad.
Así que tienes que observar la posesividad. La siguiente es la compañía. Y esta es una de las más populares. En un mundo donde estamos viendo que por la distracción de los dispositivos, por las personas cada vez más absortas en sí mismas, egoístas, hay mucha soledad. Así que la compañía sería buscar a alguien con quien compartir tu día, alguien con quien compartir tus luchas, tus metas de vida. Y la compañía es algo muy poderoso, porque es algo en lo que buscas invertir y cosechar los beneficios a medida que envejeces, a medida que atraviesas las experiencias de la vida. Así que la compañía, alguien con quien hablar. Hasta ahora hemos cubierto 3 razones. La cuarta es el sexo, la intimidad. Tener una relación física, no solo física. Involucra todos los sentidos, pero hay una conexión emocional profunda, quizás incluso intelectual. Y de ahí esta expresión. Pero el sexo por sí solo, este impulso, ¿necesitas una pareja para eso? Sí, necesitas una pareja para ese impulso, pero ¿necesitas casarte con esa persona? Ahora, algunos podrían decir, si analizamos, el tiempo que toma conocer a alguien, dejarlo entrar en tu espacio, y tengo otros aspectos, otras razones para casarme. No tiene sentido estar soltero. Quiero a alguien con quien pueda disfrutar esta experiencia, donde no tenga que salir todo el tiempo, entretener, consentir, gastar. Quiero algo que pueda construir junto a alguien. Así que también tenemos que analizar detenidamente exactamente cuánto es el nivel de esfuerzo y requerimiento físico que resulta realmente necesario para esto. Por ejemplo, las personas caen en diferentes categorías de frecuencia, de deseo, de necesidad. Así que si el deseo no está ahí, simplemente no hay sentimiento, no surge. No importa si el señor universo, la señora universo está frente a ti, o mejor dicho, el señor, o la señorita universo está frente aquí. No hay ningún sentimiento. Esto es impotencia. Pero este deseo sexual es un impulso natural, ahí como el hambre, así que aparece regularmente porque está en nosotros. Pero supongamos que no está ahí, no necesitas el sexo como razón para casarte. Entonces tienes el pasivo. Ahora, pasivo es una etapa donde el deseo no surge por sí solo. Pero cuando te provocan, ves a una persona hermosa. ¿Tienes contacto con esa persona? Entonces se provocan. Eso es pasivo. El activo es por sí solo, igual que el hambre, surge solo. Promiscuo es el otro extremo. Somos impotentes, no hay deseo. Promiscuo es cuando este deseo está fuera de control. Y para este tipo de persona se requerirían muchas parejas para satisfacer esa necesidad en ellos. Así que para alguien que busca un matrimonio convencional, donde solo hay una pareja y busca sexo, si está del lado promiscuo, no es una buena combinación por las complicaciones que surgirán en esa relación. En cuanto a tener múltiples parejas, al permitir que varias parejas entren en tu relación, también habría complicaciones. De la misma manera, una persona impotente no necesita sexo para el matrimonio. Pero aquellos que están del lado más activo que pasivo, que se provocan fácilmente, o activos donde el deseo surge regularmente, podrían considerar el sexo como una razón para casarse. Así que ahora hemos cubierto 4 razones y nos quedan 2 razones más por ver. Y recuerda, esta lista no es exhaustiva, pero es una forma de practicar el análisis de cómo podemos abordar cualquier decisión. Y otros 2 aspectos prácticos donde el matrimonio puede ayudar, el siguiente es la protección. El hecho de que estés casado
Tal vez, y lo digo porque la sociedad está cambiando mucho, el hecho de que estés casado al menos hace que otros se lo piensen dos veces. Mejor no persigo a esta persona, está casada. La idea de que llevan un anillo de matrimonio o en la India el Mangal Sutra es tu protección. De hecho, si llevas este tipo de señal, dependiendo de la cultura, te tratan diferente. No eres soltero, no estás disponible. Así que solo por eso, la forma en que una persona te mira, la forma en que se te acerca, su comportamiento cambia. Así que para alguien que simplemente no quiere ser molestado, el hecho de que estés casado, el hecho de que estés con alguien, incluso solo decir que estás con alguien, hace que otros no se te acerquen, así que podría ser un factor de protección. Y esto también puede ser físico. Así que alguien que está ahí no solo para protegerte de insinuaciones, sino también en el sentido de que hay otra persona presente. No eres un objetivo porque no estás solo. Y la última es la seguridad. Y la seguridad puede ser financiera. También puede ser física. Entonces, la seguridad financiera significa que tienes las finanzas de otra persona o su aporte económico para respaldarte, en caso de tiempos difíciles o de escasez. Una persona más que contribuye al hogar. Pero el otro aspecto es que, incluso en temas de salud, envejecer no es fácil. Estar solo no es fácil. Y cuando piensas en una enfermedad, que puede pasar en cualquier momento, a cualquier edad, ¿quién es la persona que estará a tu lado? Eso es seguridad. En la secundaria teníamos un profesor de inglés que era todólogo. Él entrenaba al primer equipo de cricket. También era el director. Solía producir y dirigir las obras de teatro de la escuela. Era una persona inspiradora. Profesor de inglés, la manera en que recitaba poesía tal vez todavía se refleja en mí hoy en día. Y en la secundaria, recibimos la noticia de que este hombre joven, muy bien formado y guapo, falleció y tenía diabetes, no por mala salud, era genético, y se desmayó en el piso de su baño. Pero como vivía solo, no había nadie ahí para atenderlo. No había nadie que lo revisara. Y desafortunadamente sucedió el fin de semana. Así que nos habríamos dado cuenta si hubiera sido entre semana, porque él no habría ido a la escuela. Y cuando alguien fue a buscarlo el lunes por la tarde, lo encontraron. Solo pensar que si hubiera tenido una pareja, si hubiera habido alguien en su vida, una persona tan maravillosa seguiría aquí. Y esta es seguridad ahora si lo piensas, y aquí es donde tienes que analizar las diferentes razones. ¿De verdad necesitas una pareja por seguridad? No, podrías tener personal. ¿De verdad lo necesitas por el dinero? Podrías decir, mira, voy a manejar mis finanzas de tal manera, no necesito depender de otra persona. ¿Lo necesito por sexo? Eso depende de ti. ¿Cuánto tiempo quieres invertir en buscarlo? Podría ser compañía. Compañía para tener ese tipo de relación. Ahora, cada uno de nosotros tiene que analizar cuáles son nuestras necesidades. Ahora, ¿hicimos este análisis antes de casarnos? ¿Tuvimos esta conversación? Si tomas algo como tener hijos, descendencia, eso es un punto decisivo. Y si no lo discutieron antes del matrimonio, y luego la gente se casa, y unos años después empiezan a mirarse el uno al otro y es como, ¿qué piensas? ¿En qué pensar? ¿Vas a tener un hijo? Absolutamente no. Oh, quiero una familia numerosa, quiero pres. Ahora bien, ¿cómo se llega a un acuerdo? ¿Cuál es la solución de compromiso en ese caso?
Y algunas personas sí, de acuerdo, tendremos un hijo. Y ellos dicen, está bien, no, 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 un niño. No, el niño se siente solo, tengamos uno de repuesto. Si le ocurre algo a este niño, tenemos uno de repuesto. Mm, No se puede llegar a un acuerdo cuando una persona realmente no quiere tener hijos y la otra sí. Ahora bien, lo que quiero decir es que podríamos haber salvado a esta pareja que estamos analizando este tipo de dilema si se hubiera discutido de antemano. Ahora bien, eso no significa que el matrimonio deba ser una entrevista en la que le preguntemos a la otra persona, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué quiero en la vida? Sí, tenemos esta idea de que todo debe ser puro romance. Mira, el romance es algo maravilloso. La química es algo genial, especialmente si ves el sexo como la razón de eso. Pero eso solo, como base de tu relación, va a durar poco a menos que haya algo que complemente lo que quieres en la vida. Y si no nos hemos tomado el tiempo para decidir qué queremos en la vida, ¿podemos culpar a otra persona cuando descubrimos lo que queremos? Ya estamos casados con esa persona y cuando se lo decimos, eso no es lo que ellos quieren. Lo ideal sería darse cuenta, mira, yo busco compañía. Entonces tienes que encontrar a alguien con quien puedas conversar. Ahora, si buscas compañía y te casas con alguien que es mudo, que no es expresivo, que no habla, está mal. Estacionamiento. Esto es instinto de manada. ¿Y cuánto? Podríamos habernos ahorrado problemas o haberle dado una mejor base a nuestra relación existente si hubiéramos hecho estas preguntas, si hubiéramos tenido la autoconciencia necesaria, pero también si hubiéramos entrado sabiendo lo que la pareja espera. A menudo, en relaciones que no han realizado este ejercicio, diría que incluso ahora, una relación puede tener 20 años. Empieza de cero. Revalorar. ¿Por qué quieres seguir casado? ¿Qué estás buscando? ¿Sabes lo que estoy buscando? ¿Por qué es importante seguir hablando de esto en el futuro? Pero lo que hacemos es simplemente seguir a la manada. Y lo que una pareja podría experimentar y obtener del matrimonio, no lo están aprovechando al máximo debido a la falta de claridad. Hay una palabra en sánscrito. Se llama mahat. Y literalmente, mahat significa grande o vasto. Pero en contexto, también puede significar influencia ambiental. Y mahat es esa influencia que proviene de tu entorno de personas, tu entorno del país, te encuentras en el entorno de la cultura. Y aquí es donde entra en juego el instinto de manada. Ahora bien, puede existir un instinto de manada negativo, al que llamamos dusang, por lo que te encuentras en compañía de personas que no piensan. Entonces se relaciona mal con la gente, no tiene valores familiares, así que la llamas una compañía dañina. Y en el sentido último, dus o daño o malo significa que te aleja de la felicidad, te aleja de la autorrealización, te aleja de crecer como individuo. Sang significa compañía, ¿verdad? Así que es una compañía dañina. Pero el otro lado de esto es satsang. Entonces, eliges un mahat, una influencia ambiental que es positiva. Eliges la compañía de quienes apoyan tu crecimiento, tu verdad, tu evolución. Y esto es lo que podemos empezar a diseñar. Podemos empezar a diseñar nuestra influencia ambiental, primero eligiendo una pareja que vaya en la misma dirección, que también esté buscando evolucionar, que busca ayudarte a evolucionar así como tú le ayudas a evolucionar a esa persona. Pero también el entorno que te rodea, el tipo de música que escuchas, el tipo de país en el que estás, los valores que tienes, la comunidad que te rodea. Esto, yo diría, es una forma de satsang. Mira, 60 de nosotros reuniéndonos cada semana, conversando.
Tenemos a cientos más que nos escuchan en Spotify y YouTube, creándote a ti mismo con buena información, buenas vibras que apoyan tu verdad. Pero aquí está el asunto. Tú lo estás eligiendo. Entendemos, y este es el poder de la autoconciencia, el poder de entender nuestra propia mente. La mente es susceptible a la influencia. Y seguirá siendo susceptible a la influencia. Así que entendemos esto sobre la mente. Hasta que desarrollemos el intelecto lo suficiente para que sea tan fuerte que quede aislado de la influencia. De hecho, funciona al revés. Tú influyes en el entorno en el que estás. Así que recuerda esto. La mente siempre es susceptible a la influencia externa. Hasta que el intelecto se vuelva lo suficientemente fuerte como para aislarse e incluso influir en el mundo. No te afecta el mundo. Nada en el mundo te estresa. Ninguna persona en el mundo puede molestarte, puede alterarte. De hecho, tú traes alegría al mundo. Pero hay un largo periodo intermedio. Y en ese periodo intermedio, antes de que nuestro intelecto se vuelva tan fuerte que pueda manejar las influencias externas, intentemos elegir la mejor manera. Intentemos elegir la más tribopositiva. Porque esta mente se deja influenciar con autoconciencia. Podemos estar atentos a la influencia. Y cuando nos demos cuenta de que estamos siendo influenciados o que esta poderosa influencia nos está sugiriendo algo, podemos, como hicimos la semana pasada, dejar esa influencia a un lado. ¿Existe esta presión de casarte por parte de mis padres, por parte de la sociedad? Déjame ponerlo a un lado y déjame evaluar individualmente si esto funciona para mí. Lo que digo es que el matrimonio es solo un ejemplo. Tenemos cientos de creencias, costumbres, ideas, expectativas que simplemente hemos aceptado. ¿Por qué? Instinto de manada. ¿Por qué comes como comes? A menudo la gente me pregunta, Siddharth, ¿por qué eres vegano? ¿Por qué? ¿Por qué preguntan eso? Porque no es convencional. Y la pregunta que yo les hago los sorprende, porque les pregunto, ¿por qué tú no lo eres? Porque la base sobre la que decidiste que no ser vegano es normal simplemente ha sido por seguir a la manada cultural en la que estás. ¿Lo has examinado de manera independiente? Y luego elegiste. Esa es otra historia. Así que si tienes razones detrás de tu elección, entonces sí elegiste. Elegiste desde un punto de información, desde un punto de objetividad. Pero si lo has hecho solo porque la generación anterior lo hace o lo ha hecho, o porque los que te rodean lo hacen, eso no es una razón. Y por eso fluctúas, no hay convicción en lo que haces. Hay una cita de Erich Fromm. Él dice que la mayoría de las personas no son realmente libres. Es un psicólogo y filósofo alemán. Él dice que la mayoría de las personas no son realmente libres. Viven con un miedo constante de romper el molde porque han perdido la capacidad de estar solos consigo mismos y pensar de manera independiente. Ahora, no estamos diciendo que rechaces al rebaño. Puede que no estemos listos para eso. Lo que decimos es que examines las creencias que hemos adoptado. Examina las expectativas que la sociedad nos ha impuesto. ¿Qué tipo de esposa debería ser? ¿Qué tipo de esposo debería ser? ¿Qué tipo de hermana? Ya sabes. ¿Qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de padre debería ser? Examínalo por ti mismo y decide al revés. ¿Qué tipo de pareja quieres ser? ¿Qué tipo de padre quieres ser? ¿Qué tipo de hijo quieres ser? Y observa la diferencia. Además, examinemos las expectativas que ponemos sobre el mundo y sobre los demás.
porque quizás eso también es resultado de que estamos siendo condicionados por el rebaño. Así que esperamos cosas que tal vez no deberíamos esperar por nuestra crianza cultural. Esperamos que la pareja haga esto, haga aquello. ¿Ha habido una conversación? No, pero así lo hacían mis padres. ¿Y? Pero así fue como me criaron. Por lo tanto, la sesión de hoy es poderosa porque es algo que a todos nosotros, consciente o inconscientemente, nos afecta. Es una tendencia de la mente dejarse influenciar por el rebaño. Ahí está. ¿Qué podemos hacer al respecto? Realiza un inventario detallado de todas tus creencias personales, de aquellas ideologías que sostienes, y somételas cuidadosamente al filtro riguroso del intelecto. Si pueden resistir la prueba de la verdad, si pueden resistir la prueba de la vida que quieres, consérvalas. Pero si te das cuenta de que esa costumbre, ese ritual, esa tradición, esa imposición no funciona para ti, ¿por qué la cargas? Solo es una carga que te retrasa en la vida. Quítala y siente la ligereza de no seguir al rebaño. Gracias a todos. De hecho, esta es una sección muy corta en el libro. Pensé que la íbamos a terminar muy rápido. Así que disculpen que no haya tiempo para preguntas y respuestas, pero ténganlo en mente. Definitivamente me quedaré un rato en la próxima sesión. Así que cualquier pregunta que tengan, pueden traerla en la próxima sesión o publicarla en el grupo o enviársela a Venantans. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.